vamos a hablar de este tema de diseño de patrones. ¿Tá? Entonces, habiendo hecho el repaso, digamos, de lo que es el DCD, de lo que forma parte también del diseño de esos diagramas de colaboración y diseño de las operaciones, ¿qué es lo que ocurre cuando estoy diseñando sistemas? O cuando estoy diseñando sistemas o cuando estoy enfrentándome a problemas en general, podríamos aplicarlo a eso. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que hacen cuando... Contame. Alguien ya lo hizo, dice. Ahí está. Es probable, ¿sí? No siempre, pero es altamente probable, más todavía en su caso, que esta materia, digamos, que tiene los mismos contenidos históricamente. ¿Sí? Googleá, dice, ahí está, googleá. Exacto. ¿Está? ¿Por qué? Porque es altamente probable que alguien haya tenido o el mismo problema o un problema similar. ¿Está bien? ¿Y yo qué voy a querer hacer? No voy a querer pensar esa solución de cero. Entonces me voy a querer beneficiar, si el otro comparte el conocimiento, digamos, me voy a querer beneficiar de las soluciones, o por lo menos de las cosas que él haya pensado. ¿Tá? Simplemente para ahorrarme el tiempo. ¿Me siguen acá o no? ¿Sí? Desde, a ver, el problema, nosotros no vamos a enfocar en diseño, pero no, la típica, cuando mandan al foro, ahora no sé si lo siguen, no creo que lo siguen haciendo, pero ¿sí? Me salta segmentation fault o no me compila porque no dice, no importó. Bueno, ¿qué es lo que hace? Copy, paste en Google. Hoy en día que tenemos esa herramienta maravillosa y es probable que a alguien ya le haya pasado hasta el mismo error. Sí, hasta el mismo detalle de error. Porque no compila, bueno, te falta importar la biblioteca, no sé qué. ¿Está bien? Entonces es natural que yo quiera beneficiarme de soluciones, ¿sí?, que hayan propuesto otros. Y eso aplica también al diseño de software. ¿Por qué? Porque cuando yo diseño sistemas, hay muchos problemas que se repiten. Por ejemplo, piensen en cualquier sistema que hayan usado y díganme cosas que encuentran en común. Login de usuario, inicio de sesión, ¿sí? Aspectos de seguridad, aspectos de búsqueda, ¿no? Cambios de estado. Son todas cosas que, si bien pueden ser contextos distintos, los problemas son muy similares. O son el mismo, solo que tienen distintos nombres. O tratan de distintas cosas. Acá se habla de estudiantes, en otro lugar se habla de socios, en otro lugar se habla de empleados. Sí, pero los login, la funcionalidad de login hace lo mismo, ¿sí? Permite acceder, filtrar, autorizar contenidos. ¿Está bien? Entonces es natural de que yo cuando me enfrente a ese problema, ¿sí?, uno, puedo hacerlo de cero, obviamente, tengo la opción, pero que quiera beneficiarme de soluciones ya conocidas. ¿Está bien? Y dentro de todas las soluciones conocidas, incluso las recomendadas, por ejemplo. ¿Por quién? ¿Ah? Por gente que sabe más, muy bien. Dígase, o alias, los expertos, digamos. ¿Está bien? ¿Por qué? Y bueno, porque ven capaz otras cosas que nosotros no somos capaces de ver, por más de que entendemos la solución. O entendemos varias soluciones, pero la que nos recomiendan es otra, porque se están considerando otros aspectos que nosotros de repente en ese momento ni siquiera tenemos idea que existen. ¿Está bien? Entonces es natural, ¿sí?, llevarnos a esa idea de intentar reutilizar. Y en el contexto de diseño del software existen estos que se llaman patrones de diseño. ¿Tá? Que ahora vamos a ver, definición formal, vamos a hacer un punteo, ¿sí? Pero la idea es intentar de apoyarme en soluciones conocidas, que vamos a ver cómo se especifican en este contexto, pero la idea es la misma. Me apoyo en soluciones conocidas para poder resolver problemas comunes o problemas que ya fueron resueltos de alguna manera. ¿Tá? ¿Qué significa esto de diseño? Bueno, son guías, son esqueletos, ¿sí? Van a haber muchas definiciones ahí, pero ustedes lo tienen que entender como pautas, guías, ¿sí?, o un esqueleto de una solución, a la cual yo necesariamente va un poco agarrado, a veces iba a decir necesariamente se debe o se puede adaptar al contexto, ¿no? En algunos casos es tan sencillo el patrón que simplemente se toma y se utiliza eso, ¿sí? Pero a lo que voy es que me provee un esqueleto, me provee una plantilla en la cual yo puedo ajustar a mi contexto.
¿Está bien? Puedo ajustarle, puedo cambiarle cosas, pero el patrón, la estructura madre de esa solución es brindada o es sugerida por determinado patrón. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo bueno de saber esto? ¿Es necesario, a ver, en concreto, ¿es necesario saber patrones de diseño para programar? No. ¿Tá? Ya hablamos varias veces de esto. Es necesario tener un título para programar. ¿Sí? Pero sí los va a ayudar y mucho. Y más cuando los problemas se incrementen en complejidad. ¿Está bien? Hoy en día lo que ocurre, ¿sí?, es que hay muchas plataformas que ya implementan muchísimas de estas cosas sin que yo sepa que las estoy usando siquiera. ¿Por qué? Porque me bajo un tutorial y te dice, ¿no? Bueno, esto se implementa acá, esto lo pones acá y esto lo pones acá. Y yo voy y relleno los huecos, ¿sí? Y los sistemas salen, ¿está bien? Y no sé ni siquiera cómo se hacen o cómo se arman. Y en el fondo terminan todos apoyándose en mayor o menor medida de alguno de todos estos, que ya vamos a ver que son un montón, ¿tá? Y de hecho hay libros enteros de eso. Veamos. Sí, esto lo voy a meter en alguna PPT. Sí, de hecho, sí, hay libros enteros, ¿tá? Será un ejemplo, ¿no? Patrones de diseño en JavaScript, ¿tá? Pero los patrones de diseño, y esta carátula la puse, es de O'Reilly, es una bueno, van a ver estos libros por todos lados, ¿no? Sí, pero los patrones en realidad, si bien acá lo plantean como para un lenguaje particular, ¿sí?, tienen la propiedad de que en realidad el objetivo de estos patrones es brindar soluciones a problemas comunes, en los que yo me atrevería a decir que muchas veces escapa del lenguaje o la plataforma que esté utilizando. ¿Está bien? Por más de que ciertas plataformas me lleven a hacer las cosas de determinada manera, ¿sí? Acá están en JavaScript simplemente para facilitar al desarrollador de JavaScript que lo entienda en un lenguaje que comprenda, ¿no? Pero así como está para JavaScript, hay para un montón de lenguajes más. Y de hecho, existen familias de patrones que aplican a distintos problemas, ¿no? Nosotros vamos a ver algunos en particular, ¿no? Pero, acá hay otro, mirá. Pero, ¿sí?, los diseños son tan genéricos, o los patrones de diseño son tan genéricos, ¿tá? Sí, los hacen a veces con personas, con animales, con cosas, van cambiando, ¿sí? Pero a lo que voy es que nosotros vamos a ver en particular, patrones de diseño que aplican más sobre la parte lógica de los sistemas, ¿está bien? Pero también existen patrones de diseño en lo que es interfaz, ¿está bien? En particular este libro es de diseño en mobile, por ejemplo. No sé ni si te ser viejazo ya, ¿sí? Pero patrones de diseño en mobile. Bueno, tengo que listar cosas, ¿tá? Lo quiero llevar a la cosa de todos los días. ¿Sí? Todo eso ustedes que tienen los celulares, los carruseles, ¿sí? ¿Todos entienden lo que digo? Las galerías, las listas, son patrones. Dice, bueno, el problema es listar, de hecho hay un sitio de esto, el problema es listar, ¿no?, para llevarlo a algo más... visual, digamos, ¿no? Un segundo. Sí, entonces, a ver si me ayuda esto. Entonces lo que quiero mostrarles acá, si me entra en la pantalla. Sí, bueno, estos son patrones de diseño de interfaz, ¿tá? Que nosotros en particular no los vamos a ver, pero para que vean, ¿no? Hay problemas que se repiten, ¿Cómo muestro distintas opciones para que el usuario pueda navegar? Bueno, eso puede responder a un patrón de menú, ¿no? Y lo puedo visualizar de distintas maneras. Entonces, no es casual que todas las aplicaciones que usan se parezcan o tengan, mirá, estos le copiaron o reutilizaron esta manera de poner el menú con drop down o con acordeones, ¿sí? ¿Todos entienden lo que estoy hablando? ¿Sí? Cosas que ven todos los días, ¿está bien? ¿Qué es lo que hace? Obviamente, como en particular todavía los patrones de diseño visuales, los usuarios ya se acostumbran, uno intenta reutilizarlos porque ya cuando le expone eso, ya está acostumbrado a esa solución. ¿Está bien? Tengo que elegir, bueno, un menú con acordeón, ya lo sé usar.
¿Está bien? Entonces en los patrones de diseño es toda un área gigantesca y que de hecho no es de mi expertise, digamos. ¿Sí? Se utiliza mucho también esto, ¿no? Lo que son patrones, en particular de diseño de interfaz. Nosotros nos vamos a enfocar más en la parte lógica del diseño de sistemas. ¿Sí? Y con eso vamos a arrancar. Bien, entonces vamos a arrancar. Contame. Bueno, entonces vamos a meternos con esto, ¿sí? Bien. Entonces, un poco lo que es la introducción, que es lo que venimos hablando. Sí, entonces dice, bueno, los diseñadores expertos afirman que es casi imposible lograr un diseño flexible y reutilizable en el primer intento. Los expertos, ¿sí? O entiéndase los que lo hicieron alguna vez, ¿sí? O lo repitieron o se enfrentaron a ese problema más de una vez, no lo vean como la supereminencia, que no es necesario. ¿Sí? Simplemente el que se tropezó 2, 3 veces con la piedra, ya la cuarta, ¿sí? Ya ahí ya sabe por lo menos, por acá no, o por acá sí. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, cuando tengo un problema, muchas veces, si es la primera vez que me enfrento, me veo abrumado, y en particular a ustedes les debe haber pasado, como a mí me pasó, lo sigue pasando a muchos en distintos contextos, tengo tantas maneras de hacerlo cuando van a hacer el modelo de dominio, por ejemplo, ¿no? Que no es necesariamente diseño, sino forma parte del análisis, pero tengo tantas opciones que no sé cómo distinguir entre cuál es mejor que la otra. Lo hago de una manera, lo hago de otra, ¿está bien? Entonces eso, uno a medida que va experimentando, va probando, ¿sí? Va viendo y visualizando o anticipando cuál puede ser una mejor opción que la otra. ¿Está bien? Muchas veces eso lo da la experiencia. Idealmente estaría bueno que fuese una receta, ¿sí? Pero depende a veces depende del contexto, y eso queda a juicio del que lo está haciendo, para poder determinar si una opción es mejor que la otra. Entonces dice, bueno, para los principiantes o para aquellos que se enfrentan por primera vez al problema, requiere mucho tiempo para que se pueda ver y distinguir qué solución es mejor que la otra. ¿Está bien? Se ven, lo que dice ahí, abrumados. Y entonces en eso es que siempre se busca el apoyo de algún experto, llámese alguno más veterano, alguno que se haya enfrentado a eso, y le dice, bueno, ¿por dónde te parece que vaya? Idealmente uno debería haber analizado las opciones, las distintas opciones que se tienen ahí, ¿no? O bueno, decir simplemente no sé por dónde arrancar, decime por dónde. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, era un poco lo que hablábamos. A medida que uno se va enfrentando con un problema repetidamente, empieza a pulir esas soluciones que de repente repensó 1, 2, 3 veces, después reutilizó después reutilizó una parte más grande, después la fue puliendo, ¿sí? Hasta que ocurre de que, bueno, en realidad para un problema, para una situación con determinadas características, ya conoce o ya puede sugerir una solución que es relativamente buena y que cubre esa problemática. Puede ser un problema particular, y ahora vamos a ver, cuando digo problema digo algún tipo de requerimiento o problema específico de, poder resolver algo, ¿no? Pero por ahora lo vamos a manejar en concepto genérico, y después vamos a ver sobre qué tipo de problemas se aplica esto. Entonces, bueno, decimos, cuando encuentran una buena solución a un problema, la usan, y otra vez, que la usan una y otra vez cada vez que se presenta el problema, y de hecho la sugieren, ¿está bien? Entonces, a esa solución conocida es la deseable que se convierta en una especie de guía, ¿sí? Y patrón, que es lo que le vamos a llamar ahora. ¿Está? Entonces, para un determinado problema,
a medida que voy utilizando o reutilizando una solución que podré ir ajustando sutilmente, ¿sí? En algún momento la tengo tan pulida que aplica siempre que se me presente ese problema. Y a ese tipo de soluciones son deseables conocerlas o definirlas como patrones, porque son soluciones conocidas que solucionan ese problema. Bien, esto es historia, ¿no? Digamos. Esto es lo importante, ¿no? Entonces, cuando diseñamos sistemas se detectan, en particular en sistemas, ¿sí? Se detectan problemas del mismo tipo, ¿tá? Y por eso es que surgen justamente los patrones de diseños, ¿tá? Entonces, algunos problemas, ¿no? ¿Cómo acceder a objetos más a nivel de detalle? Hablábamos hoy de funcionalidades. Bueno, tengo un sistema, es probable que quiera tener control de usuario, es probable que quiera tener registro, que quiera tener login, que quiera tener funcionalidad porque se olvidó del password, ¿sí? Entonces hoy en día ya sabemos que básicamente son 2 o 3 las que se usan, no es que sea la única, pero ya sabemos que hay 2 o 3 maneras bien conocidas para resolver ese problema. Alguien se olvidó del password, ¿qué hace? ¿Ah? Email de verificación, la típica. ¿Por qué? Porque mandar un email, pedirle el correo y mandar un email de verificación le permite al sistema verificar que efectivamente ese usuario con ese correo es el que está solicitando ese cambio de contraseña. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué otra manera? Y bueno, puedo pedirle, no sé, otros datos y si confío en que me puso el cumpleaños y la mascota, le dejo resetear el password. ¿Está bien? ¿Está? ¿Sí o no? ¿Está? Otras soluciones un poquito más modernas que han surgido. Estoy poniendo un ejemplo concreto. Nosotros vamos a ir más al hueso, digamos. Re chito esa que te manda la aplicación. Ahí está. Ahora como se ha integrado con el SMS, bueno, alguna solución un poco más es poneme tu teléfono y yo te mando un SMS y me pones el código de verificación. O incluso se hace para, ¿no? Lo que se llama la autenticación en 2 pasos. Poneme el password y te voy a mandar un mensaje y decime el código y te lo hago valer por 30 días. ¿Ah? Para hacerlo más seguro. Ahí va, sí. ¿Tá? Pero son todas soluciones que ya más o menos se conocen. Entonces cuando yo voy a pensar, tengo que hacer un reseteo de password, está bien, se me puede ocurrir, mirá, le pongo una cuenta, ¿tá? Lo hago, si estás de ingeniería, le hago hacer una integral triple, ¿tá? Y ahí ya descarto, claro, porque si es de ingeniería tiene que hacer una integral triple, ¿tá? O sea, puedo hacerlo de 1000 maneras que se me ocurran, ¿tá? Pero esas son así, es un ejemplo bien fácil y concreto para ver que hay soluciones que ya son conocidas, resultan buenas porque aparte tienen en cuenta un montón de aspectos que de repente yo ni siquiera estoy considerando. Che, ¿para qué me mandan un SMS? Y bueno, porque fíjate que ahí ya tienen enganchado tu número, aparte es temporal, porque si vas 10 horas después significa que vos lo pediste y tenés el teléfono ahí. O sea, hay un montón de aspectos que yo de repente no estoy considerando y sin embargo me guío de ese patrón, de esa solución para hacer que mi sistema esté bueno, esté mejor y solucione ese problema de la mejor manera posible. ¿Estamos bien? ¿Está? Bien, volvemos al detalle más específico. Entonces, problemas recurrentes en la implementación de sistemas. ¿Cómo acceder a objetos sin acoplarme directamente a ellos? ¿Sí? O sea, necesito, bueno, un poco lo que estábamos hablando hoy con el banco y el retiro, ¿no? Necesito poder visualizar objetos, pero no quiero acoplarme, o quiero estar lo menos acoplado posible. ¿Cómo acceder a un conjunto de interfaces por medio de un punto de acceso común? ¿Sí? Yo necesito obtener funcionalidad del sistema, ¿está bien? Y capaz que a priori no sé qué funcionalidades tengo, y quiero poder hacerlo a través de un punto de acceso común, por los beneficios que eso tiene. O sea, yo sé que quiero poder acceder a distintas funcionalidades a través de un único lugar. ¿Está bien? Que me agrupe todas las funcionalidades del sistema en un único lugar, así yo sé que si necesito algo del sistema voy a ese lugar. Por ejemplo, ¿cómo restringir que una clase tenga una sola instancia y que se tenga visibilidad global hacia ella? Esto les va a resultar muy útil, casi que requerido para lo que van a tener que hacer. ¿Sí? ¿Qué problema es este? Quiero poder acceder a algo que... ¿Cómo? A una colección, por ejemplo, ¿sí? En algún lugar de mi sistema se almacenan los usuarios, ¿sí? Y yo quiero poder acceder a los usuarios para buscar, para lo que sea, ¿sí? Entonces el usuario en realidad en mi sistema debería existir una única vez.
¿está bien? El objeto usuario que representa a él existe una única vez. ¿Está bien? ¿Sí o no? Entonces, la colección de usuarios, por ejemplo, ¿sí? Yo no voy a querer estar replicándola en todo momento. Voy a querer poder acceder a esa colección de usuarios por distintas funcionalidades y voy a querer garantizar que esa sea mi colección de usuarios única en el sistema, porque de hecho, conceptualmente tiene que ser así. ¿Sí o no? Bueno, ¿cómo resuelvo eso? ¿Cómo resuelvo que haya una única instancia de algo? Ahí alguien ya susurró, ¿está bien? Pero bueno, eso responde a un patrón, es un problema que pasa recurrentemente y hay una manera de resolverlo o una manera sugerida de resolverlo, ¿tá? Que se va a llamar patrón singleton. ¿Cómo estructurar un conjunto de objetos con las mismas operaciones en donde algunos de ellos estén compuestos de otros? ¿Se acuerdan de los animales? De los vertebrados. Bueno, ahí en realidad un animal no está compuesto de otro, pero es parecido. El objetivo de esto se habla de un patrón en particular, pero yo lo voy a sacar de ese, ¿sí? A mí me era de interés, por ejemplo, tratar a los animales vertebrados de una manera, independientemente si eran, no sé, perro, gato, lo que sea. ¿Está bien? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Me permite? ¿Por qué hacíamos eso? ¿Por qué hablábamos de superclase y toda esa historia? ¿Qué ventaja tenía? ¿Qué ventaja tenía? Dos por lo menos. ¿Ah? Ahí está, bueno, ¿cómo? Ahí está, muy bien. Que me permitía justamente manipular un conjunto de objetos que de repente eran de distintos tipos específicos de la misma manera. ¿Por qué? Bueno, porque yo quería decir, no sé, que los vertebrados tenían X cantidad de huesos. ¿Está bien? Y independientemente si era perro, gato, lo que sea, yo sé que iba a tener un valor para los huesos. ¿Por qué? Porque eran vertebrados. Y ese dato o esa estructura, o podría ser comportamiento, era común a todos ellos. ¿Está bien? Bueno, para eso se resuelve casi de manera, de nuevo, que me apoyo mucho, casi de manera nativa del paradigma con todos los conceptos que ya vimos. Pero puede pasar de que haya objetos que estén compuestos por otros y que yo quiera, y bueno, ¿cómo resuelvo el problema de manipular esos objetos compuestos, ¿sí? De una manera uniforme, común a todos? ¿Sí? ¿Los ven a estos problemas? ¿Sí? ¿Se entienden? ¿Se entienden? O sea, es simplemente plantear los problemas, y ahora vamos a entrar en detalle. ¿Está bien? Pero son todos problemas que bueno, yo en un sistema puedo tener cualquiera de estos, ¿sí? Y de hecho son problemas que se entiendan recurrentes, como un montón más que podrían pasar. Y para ellos a alguien se le ocurrió o ya pensó, ¿sí? alguna manera de solucionar estos problemas a nivel de sistema. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí los enumera, ¿no? Bueno, ¿cómo accedo a un objeto sin acoplarse? Estos los vamos a ver uno por uno, los van a ver uno por uno, y de hecho diría que por lo menos estos tres los van a implementar en el laboratorio. Sí, seguro en el práctico hay un ejemplo. ¿Tá? Pero ¿cómo acceder a los objetos sin acoplarse? Bueno, puedo utilizar una fábrica. ¿Cómo acceder a través de un punto común? Hablamos de la fachada, ¿sí? Un lugar, una clase que lo que hace es enmarca todas las operaciones o interfaces del sistema. Cómo acceder a una única instancia, vamos a ver, hay un patrón que se llama singleton. Y cómo manipular objetos compuestos, hay un patrón que se llama composite. ¿Tá? Otros problemas, cómo puedo manejar diferentes estados de comportamiento de un objeto. Esto es bien común, ¿no? Cosas que cambian de estado, lo que sea, ¿sí? En sistemas, piénsenlo. ¿Sí? ¿Qué hacen? ¿Cómo resuelven este problema? Me voy a detener en este problema un minuto. ¿Cómo resuelven esto? ¿Cómo se les ocurre? La implementación más fácil para modelar estado. Una variable que vaya cambiando, perfecto. ¿Sí? Creo que es la implementación más simple que se me ocurre. ¿Está bien? ¿Qué es lo que ocurre? Y bueno, lo van a repasar en detalle en práctico, pero a veces el cambio de estado, ¿sí? Puede ser algo más complejo o puede depender de cosas mucho más complejas que, bueno, alguien lo marcó como cerrado o alguien lo marcó como abierto, ¿sí? Sino que, bueno, depende si está linkeado al auto y el auto es rojo,
cosas mucho más complejas, ¿sí? Que hagan que la máquina de estados de eso, ¿lo vieron? ¿Máquinas de estado? Ah, espectacular. Bueno, entonces saben de lo que estoy hablando, ¿sí? Entonces esa máquina de estado puede ser mucho más compleja y puede haber una solución mejor que a poner un atributo en esa clase para modelar el estado, a la cual se le va a llamar state, ¿sí? ¿Cómo intentar de abstraer o generalizar algoritmos? Bueno, ahí vamos a ver un par. Vamos a ver template y strategy. Cómo uniformizar el acceso a un objeto, proxy y adapter. Cómo reaccionar ante eventos ocurridos, observer. Y cómo acceder a las instancias de una colección, iterador. El iterador, algo que ustedes seguramente manejen comúnmente, responde a un patrón. ¿Tá? Estos son los que vamos a ver. ¿Cómo? Estos son los que vamos a ver en esta diapositiva, no son los únicos, van a ver más en el práctico y de hecho existen un montón más. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Ya, pasó algo muy bizarro y... Bueno, vamos arriba. No sé, involucra papel y no. Bien. No, voy a mostrarles eso después. Bien, entonces sigamos un poquito con patrones. Bien, un patrón, miren la definición. Un modo usual según el cual algo ocurre, se desarrolla o es hecho. Cosa o forma que representa un ejemplo a copiar. ¿Está? Bien, entonces seguimos con estos patrones. Si fuera posible recordar los detalles de un problema atacado en el pasado y la forma en que fue solucionado, se podría reutilizar esa experiencia. ¿Está bien? Estamos redundando sobre el mismo concepto, ¿tá? Para que quede clarísimo. El propósito de los patrones de diseño es justamente eso, es dar una estructura, una guía, un esqueleto, una pauta sobre una solución a un problema conocido, ¿sí? O un problema determinado a determinada situación. ¿Está bien? Entonces, un patrón de diseño lo que hace es, bueno, define, le pone nombre a esa solución, primero que nada, lo identifica esa solución, ¿tá? La cual define como patrón, explica la motivación y el diseño, ¿tá? Que se sugiere para solucionar ese problema. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, para definir un patrón, para definir una solución, decimos que, bueno, es una guía de una solución a un problema dado. Entonces es natural que el propio patrón, para su definición, defina a qué problema o a qué contexto aplica. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, digamos, ¿no? Pero formalmente, lo que hace a lo que se le denomina patrón, ¿sí? Es a la descripción del problema, pero que nada el nombre, ¿no? Bueno, tengo determinado problema, hice 25 veces esta misma solución, vi que está buena, lo puse en práctica, vi que está re buena, se la compartí con 25 personas más, ¿sí? Y en algún momento, bueno, esto vamos a convertirlo en un patrón. Cada vez que tengamos este problema ya sabemos que podemos atacarlo de esta manera, que es bueno. Entonces vamos a definirlo como un patrón, vamos a definir el nombre, ahora vamos a ver todos los conjuntos, pero sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que identificarlo de alguna manera, explicar en qué problema aplica, qué problema resuelve, cómo es la solución, ¿sí? Y algunos detalles más de cómo poder aplicar. Entonces, bueno, decimos que provee guías para su implementación y ejemplos. Esto es más bien ejemplos de alto nivel que vamos a ver, ¿sí? Y bueno, como siempre digo, ¿no? Esto es una especie de plantilla o guía, la cual siempre puede adaptarse al contexto particular en que lo necesite. Necesito agregar 3 links más, necesito agregar 2 clases más, un atributo más, ¿sí? Lo puedo hacer. ¿Tá? Lo que me importa es que ya tengo pensada la esencia de la solución, el esqueleto, la base de la solución para determinado problema. El password. ¿Cómo reseteamos el password? Y bueno, le mando también que me diga el color favorito. ¿Eso lo dice el patrón? No, el patrón dice mandar una manera de verificar y si querés preguntarle más cosas, bueno, problema tuyo, puedes hacerlo. ¿Está bien? Pero sí está bueno que ya tenga la pauta de cómo resetear el password en ese ejemplo. Sí, tengo la pauta de cómo solucionarlo y yo la puedo adaptar a mi juicio, a mi contexto también. ¿Ah? Bien. Entonces, ¿cómo se plantea esto? Me gustaría capaz que cambiarlo de orden, sí, pero ya vamos a ir sobre el detalle particular.
de demostrar la definición de uno y después basarme en esto, pero obviamente recuerden que las diapositivas son autocontenidas y son para que si alguien las agarra pueda leer todo el cuento de corrido. ¿Tá? Entonces la solución propuesta por un patrón de diseño es una colaboración abstracta, ¿sí? Nosotros vamos a definir un patrón como una colaboración de objetos que van a resolver determinado problema, de objetos o clases o otras cosas más que van a resolver determinado problema. ¿Tá? Ahora estoy hablando más en aspectos de código, como los problemas que estábamos planteando recién hace un rato. Entonces dicha colaboración es por tanto interpretada como una plantilla, ¿sí? Una plantilla, un esqueleto, una guía. Y si el problema concreto a resolver es compatible con el problema tipo, hay que resetear el password. Bueno, la solución es esta. ¿Es compatible? Sí, es compatible. Bueno, puedo especificar o puedo customizarla si se quiere. ¿Sí? Puedo customizar esa o detallar esa plantilla a mi conveniencia para solucionar el problema. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el problema en sí cumple con el mismo tipo. Entonces, bueno, el mecanismo de fábricas. Esto ya Jorge lo debe haber explicado, que es un poco la diapositiva donde estamos retomando. Entonces dicen, bueno, tengo un formulario, esto es, llámenle, ¿no? El cliente sería, quien está consumiendo operaciones. Ese formulario, ¿sí? Quiere acceder a partes del sistema sin quedar acoplado a partes del sistema. El controlador se le dice, ¿no? Que es el que específicamente provee los métodos para las operaciones. ¿Está bien? Entonces, bueno, justamente una manera para resolucionar aquel problema que planteaban de que no quiero que quede acoplado directamente es, puedo aplicar un patrón, en particular el patrón fábrica, factory, ¿sí? Que lo que hace es, me separa al consumidor, al cliente, que en este caso es una clase que se llama formulario, de la implementación de estos métodos. ¿A través de qué? A través del acceso a una instancia de controlador mediante lo que se llama fábrica. Entonces el formulario, en vez de instanciar al controlador, esto es un patrón que van a usar bien, ¿sí? En vez de instanciar a un controlador, se lo va a pedir a alguien. Y jamás se va a enterar de qué clase es. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque lo va a manipular a través de una interfaz que se llama iSistema. Entonces fíjense que el formulario consume el sistema a través instancia el sistema a través de una fábrica, ¿sí? Y lo consume a través de una interfaz y no queda jamás visualizando al controlador. O sea, no tiene una dependencia directa con el controlador, por más de que termine ejecutando código sobre él. ¿Lo ven a eso? ¿Sí? Explicación de factory por arriba, ¿sí? Pero acá el objetivo es, bueno, justamente, acá el problema era que yo no quería que el formulario quedara asociado, dependiente del controlador. Entonces puedo hacer uso de un patrón que me dice, mirá, para resolver ese problema podés definir esta estructura, que fíjense que lo que implica es agregar un par de clases y engancharlas, ¿sí? Linkearlas de manera conveniente para cumplir con ese problema de no asociar el formulario con el controlador. ¿Sí? ¿Me siguen acá? O sea, lo que estoy haciendo es, expliqué rápidamente fábrica, ¿sí? Lo que estoy intentando de mostrarles es la aplicación de un patrón para un problema concreto. No quiero que se acople esta clase con aquella otra. Entonces me dicen, bueno, eso es un problema conocido, ¿sí? Esto pasa mucho y se pide mucho, ¿sí? Y un patrón que podés utilizar para resolver ese problema, que ya está probado, es el de fábrica, que consta de, bueno, a quien sea que tenga que consumir esa clase, ¿sí? En vez de consumirla e instanciarla directo, podés definirte esta estructura, ¿sí? Y hacer que lo acceda a través de esta clase. ¿Ah? Y con esto soluciono ese problema. Simplemente porque alguien vino y me dijo, mirá, son estas dos clases. Y las enganchás de esta manera. ¿Está bien? O sea que el uso de la fábrica es un patrón de diseño. La fábrica es un patrón de diseño, ¿sí? Es un patrón de diseño que resuelve ese problema que estamos hablando. ¿Está? Como hay muchos. Los patrones en sí vamos a ver nosotros uno por uno, ¿tá? Pero acá todavía no me metí en realidad de lleno, ¿sí? Sino que todavía sigo con el ejemplo de cómo te va a terminar siendo esto. O sea, esto ni existía
En el momento, esto no existía, donde estoy parado no existía, alguien dijo que necesitaba un formulario y alguien implementó un controlador, ¿sí? Que capaz que salió del DSS, que provee el conjunto de operaciones que llevan ese caso de uso. El tema es que yo no quiero que se acople. Entonces, ese es un problema que tengo y que tengo que solucionar. Entonces me puedo poner a pensarlo o puedo ver si alguien ya tuvo ese problema y alguien que ya lo tuvo, algún experto, me va a decir, bueno, podés usar una fábrica. ¿Cómo es? Y bueno, fíjate en el patrón. ¿Sí? Y el patrón me va a especificar, bueno, el nombre, el contexto al que aplica y la solución que propone, que de hecho consta de definir, agregar esta estructura a mi sistema, ¿sí? Para desacoplar estas dos. Ahora vamos a ver en detalle la especificación de un patrón. Bien. El problema tipo que el mecanismo de fábricas permite resolver es permitir la visibilidad desde el consumidor, que en este caso era el formulario, hacia proveedores concretos sin que el consumidor quede acoplado directamente a estos. Entonces lo que decimos es, el problema es que el formulario no quede acoplado directamente al controlador. Poner algo entre medio que alguien tiene que definir para poder separar. ¿Ah? Ese es el problema que resuelve la fábrica. Para los efectos, el caso es, tengo un problema y utilizo un patrón que me sugiere agregar, en este caso, estas dos cosas para poder solucionar ese problema. Bien, visto de en realidad extendido, el caso extendido, ¿no? Tengo al consumidor, que era un formulario que se pedía los datos, ¿sí? Entonces fíjese la ventaja que tiene esto al no acoplarse directamente, y por qué es deseable no acoplarse y por qué es un problema recurrente, ¿sí? Si yo tengo código de este lado, ¿sí? Voy a intentar de que esté lo más separado posible de la lógica. ¿Por qué? Porque yo quiero tener la capacidad de poder reemplazar los métodos de estas operaciones. Caso concreto, consumidor, alta de usuario. Tengo un formulario que hace el alta de usuario. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Es una página, ¿sí? que va, rellena los datos y le da alta de usuario. Perfecto. Si este consumidor estuviese enganchado al proveedor que tiene acá la operación alta de usuario, que esta provee el método. ¿Se acuerdan? Método, operación, toda esa historia. Esta tiene el código acá a fuego, lo tiene acá, y esa va y crea el usuario y hace todo. ¿Sí? Si estuviese enganchada directamente, yo no puedo cambiarla. ¿Está bien? Porque fíjense que la dependencia es directa con el proveedor concreto 1. Entonces el problema es que yo quiero tener la flexibilidad de poder cambiarla sin necesidad de, por ejemplo, recompilar esto. ¿Eso qué implica? Implica que no haya dependencia, perfecto. Implica que yo deba tratar que el consumidor deba tratar al sistema o al proveedor como algo más genérico que sea reemplazable. ¿Sí? Y para eso surge la interfaz. Dice, bueno, a mí no me interesa, yo como consumidor no me interesa qué clase me provee. Lo único que me interesa es que el proveedor cumpla con estas operaciones. Porque si me garantizan que se cumplen estas operaciones, yo implemento mi código acá, ¿sí? Consumiendo estas operaciones, e independientemente de quién la implemente, se va a llevar a cabo. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Me siguen acá? Lo que hice fue generalizar nada más, con una interfaz. ¿Sí? Perfecto. Entonces ahora ese problema está solucionado, en el sentido de yo no voy a depender de una de estas en concreto, sino que consumidor lo que va a visualizar es a algo del tipo iProveedor. ¿Sí? No sé quién va a ser, pero no me importa. Yo puedo codificar todo acá, el alta de usuario, bla, 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 llamando a las operaciones acá. ¿Esto es instanciable? No. ¿Sí? El código acá no va a vivir. El código va a vivir en alguno de estos, depende cuál se instanció. Pero define el cabezal, define la operación, ¿sí? Que tiene que llamar quien consume y proveer quien provee. ¿Está bien? Acá hay un contrato, básicamente, ¿no? ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces ahora yo quiero tener la capacidad de poder justamente instanciar quién es el proveedor. ¿Quién va a ser? ¿Concreto 1 o concreto 2? Y bueno, eso se lo puedo delegar a la fábrica
¿sí? Y el consumidor lo que deberá hacer es, obviamente, acceder a algo del tipo fábrica y pedirle un proveedor de determinado tipo. ¿Quién va a resolver cuál se instancia, este o este? ¿Quién va a resolverlo? ¿Quién va a resolverlo? ¿Quién instancia al proveedor concreto? ¿Uno o dos? La fábrica. ¿Cuál va a instanciar? ¿El 1 o el 2? Exacto, depende. Capaz que hoy es el 1, capaz que mañana es el 2, capaz que mañana se le antoja cambiar el método alta de usuario, que el proveedor 1 lo que hace es hace el alta de usuario y aparte manda un mail, y el proveedor 2 en realidad hace el alta de usuario y te manda un SMS, por ejemplo. Y mañana viene otro y dice, no, pará, ahora estos dos no nos sirven, queremos agregar uno nuevo, un proveedor 3 que te llama por teléfono. ¿Tengo que cambiar algo acá? No. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque justamente al no acoplarme, que es algo que yo quería, al no acoplarme implementando este patrón fábrica, justamente tengo esa capacidad de poder reemplazar cómo se instancia esto a través de la fábrica, sin necesidad de retocar esto. Obviamente, el proveedor o todos los nuevos proveedores van a tener que... ¿qué? Ahí está, van a tener que cumplir con las operaciones definidas en la interfaz. ¿Sí? Porque de otra manera ni siquiera podrían compilar, no podrían ser proveedores. ¿Se ve el problema? ¿Se ve la solución? ¿Sí? Entonces fíjense que acá, bueno, es un poco la introducción con el ejemplo anterior. ¿Ah? Pero esto lo acabo de pensar, no. Esto a mí me lo enseñaron, así como se lo están escuchando ustedes, a mí me lo contaron también. Y si yo tengo este problema, voy y uso eso, porque ya sé que es una buena solución, porque alguien en algún momento lo probó y de hecho con la experiencia capaz que uno va corroborando que es una buena solución. Lo reafirma, podrá cambiarlo, podrá mejorarlo, no sé. ¿Está bien? Entonces, digamos, bueno, acá lo que está es la aplicación del patrón de diseño fábrica. ¿Sí? ¿Y cómo definimos ese patrón? Y bueno, vamos a definir la aplicación del patrón identificando ciertos roles y cierta estructura para la aplicación del patrón. Voy a saltear eso. Entonces, esto también, acá. Ahora voy a volver sobre eso. Prefiero definirlo a partir de este esquema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el patrón? Nos dice, bueno, vos tenés este problema, ¿sí? Hay una manera de resolverlo que es así, ¿tá? Utilizando esta estructura. ¿Cómo? Bueno, te definís una clase que sea el consumidor, una interfaz de proveedores y luego todos los proveedores concretos que quieras. ¿Sí? Y una clase que va a oficiar de fábrica. A ver, acá los nombres coinciden con los roles, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Está bien eso? ¿Está? A ver, por motivos didácticos, para que se entienda, el rol acá coincide con la fábrica, pero en mi sistema capaz que la fábrica termina llamándose acceso al sistema, por ejemplo. ¿Está bien? Yo después digo qué rol juega cada clase, pero para seguir con el ejemplo simplificado. Entonces, bueno, dije, el problema que tengo es poder desacoplar un consumidor, una clase de otra, ¿sí? Para que no haya dependencia. Entonces alguien viene y me dice, bueno, podés utilizar la fábrica. ¿Y qué es eso? Bueno, es una estructura de este tipo. A esto lo que se le llama, se le pone el nombre del patrón. Esto es simplemente un diagramita que define el patrón, ¿sí? Y lo que especifica es un conjunto de roles que juega cada clase que se requiera para implementar o utilizar ese patrón, ¿tá? Que podrá ser tan flexible como yo quiera, pero la base, la estructura que plantea es decir, bueno, si vos te definís una clase que se llame fábrica, otra clase que sea una interfaz de los proveedores, ¿sí? No importa cuántos proveedores, puede haber todos los proveedores concretos que quieras, el consumidor, para poder desacoplarse de los proveedores, puede acceder a ellos a través de la fábrica. Acá me lo define estructuralmente, me dice vas a utilizar estas clases y estas dos clases que ya tenés van a jugar estos roles. ¿Ah? Cada patrón va a tener su rol, cada patrón va a tener su estructura, ¿sí? Y se implementa de esta manera.
Y se implementa de esta manera, que el consumidor va a obtener una instancia de los proveedores a través de una operación, ¿sí? A través de una operación que se llama getProveedor, y todos los proveedores deben implementar la interfaz iProveedor. Entonces yo partí, ¿se acuerdan que mi sistema tenía consumidor y proveedores concretos? Y lo que hice fue, lo que me dice el patrón es, agregás bueno, una interfaz y una clase particular que va a jugar el rol de fábrica y lo diseñás de esta manera. ¿Sí? Entonces el consumidor termina accediendo a estas instancias a través de la fábrica y eso resuelve tu problema. Eso es lo que me está diciendo el patrón de factory o fábrica. ¿Está bien? Entonces veamos, el problema concreto determinamos los siguientes. Para el problema concreto determinamos las siguientes correspondencias entre las clases de diseño y los parámetros de la colaboración, los parámetros que define el patrón, digamos, ¿no? Entonces decimos, bueno, en el patrón de fábrica, el formulario juega el rol de consumidor. Es el que necesita consumir servicios, operaciones, en este caso de un proveedor. La fábrica es fábrica, la clase fábrica es fábrica. Que podría no llamarse de la misma manera. Voy a tener una interfaz y sistema que va a, de alguna manera, a agrupar, ¿sí? O definir las operaciones que deben brindar los proveedores. Y voy a tener controladores, 1, 2, X, la cantidad que sea, ¿sí? Que van a ser los proveedores concretos. Entonces me dicen, bueno, mirá, vos tenés estas clases, si las hacés jugar en estos roles, ¿sí? Y seguís este diseño, vas a solucionar tu problema. Entonces, bueno, para explicitar la correspondencia definida es posible ver la estructura en una propuesta. Es el diagrama que vamos a ver ahora. Esto es el hecho de mapear las clases con esos roles que define el patrón define esos roles y define cómo utilizarlo, ¿sí? Es lo que hace que yo termine aplicando a ese patrón. Y una manera de definir que estoy aplicando, ¿sí? Ese patrón es decir, bueno, para solucionar este problema voy a utilizar el patrón fábrica donde cada clase juega estos roles. El hecho de decir fábrica para cualquiera en nuestro contexto va a implicar que conocemos el patrón. ¿Está bien? Estoy diciendo, estoy utilizando fábrica. Si tuviese que explicar el patrón, bueno, podría explicarlo ahí, qué problema ataca, cómo se resuelve, ¿sí? Pero a los efectos, la idea de basarnos en patrones de diseño es que son de lenguaje común. Entonces mañana capaz que están debatiendo cómo solucionan determinado problema y uno puede decir, bueno, ¿por qué no usamos una fábrica? Y no me gusta. O me gusta sí una fábrica, pero la combinamos con un adapter, o la combinamos con un proxy, o la combinamos con otra cosa. Y eso debería ser un lenguaje común entre los que estén diseñando eso, diseñando soluciones a nivel de software. Bien, entonces, ¿cómo especificamos un patrón? Que básicamente ahí tenemos el ejemplo concreto de la fábrica, de la aplicación. Entonces, formalmente, y ahora vamos a ver un sitio web, digamos, de referencia para que vean que esto no es invento nuestro, ¿no? Entonces, la descripción de un patrón de diseño está organizada de la siguiente manera. Defino el nombre, que es el nombre con el que voy a identificar el patrón. Sí, que básicamente la idea es poder referenciarlo de manera simple, sencilla, ¿está bien? Y luego lo que debería hacer para poder definir un patrón o describir un patrón es especificar el problema que resuelve, en qué contexto aplica en realidad a veces. A veces cuando uno ve la definición del problema, dice, bueno, cuando tenés el problema de que tenés que resetear un password y no sabés cómo, bueno, una manera podés hacer esto y esto. ¿Tá? O sea, hablamos del nombre, del problema, hay que resetear un password. ¿Tá? La solución, ¿sí? Que se va a especificar definiendo la estructura de clases, la estructura que soporta a la aplicación de ese patrón, los participantes, ¿sí? Qué roles debe jugar cada clase para poder aplicar ese patrón y la interacción, básicamente cómo se debe utilizar esa estructura para llevar a cabo el patrón, para aplicar el patrón. ¿Sí? Y bueno, después siempre se pueden agregar comentarios, sugerencias, advertencias,
cosas buenas, cosas malas que tenga. ¿Tá? La estructura de interacciones conforman la colaboración abstracta que soluciona el problema tipo. ¿Tá? En este caso sería, mi formalización abstracta del patrón fábrica, donde digo, bueno, tengo estas clases que juegan estos roles, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es aplicando fábrica. ¿Sí? Que lo que implica es esta interacción que estamos hablando acá. ¿Sí? Que el consumidor obtenga la instancia a través de la fábrica instancia alternativamente alguno de estos y retorna al consumidor. Pero no retorna una instancia de esta clase, sino que se maneja a través de una interfaz, y proveedor. Y eso genera y resuelve el problema de acoplamiento. ¿Estamos claros? Es el ejemplo, digamos, seguro lo van a implementar, que eso es lo bueno, seguramente lo terminen implementando. Hay alternativas a esto, pero para el laboratorio va a sonar bastante natural ir por una solución de este tipo para poder instanciar partes, casos de uso, lo que sea del sistema. Y es un caso concreto, una aplicación a un problema que tenemos recurrente. ¿Sí? A ver, sigamos. Sigamos con un poquito más de teórico y después vamos a un caso más concreto, ¿sí? Entonces, comprender el detalle de la colaboración propuesta por un patrón es fundamental. O sea, a mí me van a presentar un patrón, me van a presentar una estructura, me van a decir, vos tenés que agregar estas 2 o 3 clases, pero tengo que entender cómo tengo que usarlas, ¿sí? Tengo que entender qué método es el que... Porque el patrón sugiere eso también, muchas veces, a veces no, ¿sí? El patrón sugiere el uso para solucionar el problema que pretende cubrir. ¿Está bien? Entonces, comprender el patrón no solo implica conocer su nombre, el problema que resuelve, la estructura que propone, sino también saber cómo se utiliza. Porque si no, no lo puedo aplicar. Entonces, es importantísimo, digamos, o si apelo o espero poder aplicar patrones, es importante conocer los problemas. Porque si yo conozco que tal patrón resuelve tal problema, entonces puedo, cuando tengo un problema parecido en mi realidad, puedo mapearlo. Mirá, esto es parecido a una fábrica, esto es parecido a un singleton, o parecido al problema que resuelve el singleton o el patrón que sea. ¿Se ve? No se me duerman, Está haciendo fuerza. Bien, vamos a agilizar un poco entonces, A ver, si yo conozco todos los patrones, esto es un problema y no típico de este contexto. Yo me aprendo todos los patrones de memoria, me aprendo todos los roles, me aprendo cómo hacer esos diagramitas, pero no entiendo el problema que resuelven, entonces no me sirven para nada. Ni siquiera para el parcial o para el examen, porque en el examen no le van a decir, dígame la estructura, no. En el examen le van a dar un problema y ustedes van a tener que entenderlo y ver si se puede aplicar uno o más patrones. ¿Está bien? Entonces, saberme las cosas de memoria, los nombres, roles, lo que sea de memoria, no me va a servir de nada si yo no entiendo el problema y yo no soy capaz de adaptarlo tampoco. Para poder adaptarlo tengo que poder comprenderlo, ¿no? Completamente. Contame. Y vamos a ver por lo menos eso que listamos. Para que son 8, 9, 10, capaz que alguno más en el práctico. Y ahora vamos a ver, pero hay una infinidad de patrones. Sí, de hecho, lamentablemente no vemos más y no hacemos más. Desde mi punto de vista hay muchos que son fan de quitar este tema por completo. Pero la realidad es que los patrones después, van a poder ver algo en taller seguramente, y después capaz que, fruto de las tecnologías que utilicen y un poco de las selectivas que hagan, ¿sí? Pero lo que van a ver formalmente como introducción de patrones de diseño es esto que estamos dando en este momento, que a mí me hizo pasar vergüenza en algún momento, porque había patrones que yo no conocía y ni siquiera pensaba que había más, digamos. Entonces yo ahora soy muy explícito en el hecho de que hay libros así, ¿sí? Donde hay una infinidad de patrones que resuelven un montón de problemas, y nosotros solamente hacemos una selección de algunos, quizás los más conocidos por ahí, los más comunes, de los problemas más básicos capaz, para que sepan que existen y sepan que hay muchísimos más. Ahora les dejo una referencia interesante que yo a veces utilizo para
para poder referenciar estas cosas. ¿Sí? Entonces, hablamos de comprender el problema, ¿no? Obviamente, a ver, cuando hablamos de diseño, hay mucho que capaz que alguno me va a criticar, ¿no? Pero en esto, de nuevo, puede haber varias soluciones, a veces no hay una sola, a veces hay una que me gusta más que otra, pero hay otro que es al revés, hay otra persona que le parece al revés. Entonces hay como cierta cuota de arte en esto, donde va a importar muchísimo los factores que yo considere para ir por un diseño u otro. ¿Está bien? Las cosas que yo considere importante, que mi cliente considere importante, que otros aspectos que influyan, que el tiempo que me lleva a hacer esto, el tiempo que me lleva, el riesgo que corro, bla, 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 que hagan que yo resuelva por uno o por otro. ¿Está bien? Pero, cuando hablamos de este tema, estamos hablando de que hay cierto nivel de expertise en el conocimiento de los problemas que estoy enfrentando y en las posibilidades de diseño que manejo para resolver un problema. ¿Está? Entonces, si bien esta es la primera vez que están oyendo de esto, sí es natural que a medida que vayan aprendiendo más o vayan enfrentándose a distintas situaciones, ¿no? Como todos en el día a día, uno vaya modelando y aprendiendo y ajustando estas cosas para su conveniencia. ¿Está? Entonces, conocer las consecuencias de la aplicación. Está bien, voy a usar un patrón. Y me soluciona un problema, pero que capaz que tiene otras consecuencias, ¿no? El hecho de que utilice eso en realidad implica que tenga que agregar 17 clases, ¿sí? O implica que las cosas empiecen a funcionar de esta manera porque eso es lo que sugiere el patrón, o en eso se basa el patrón, y eso me restringe otras cosas. ¿Está bien? ¿Sí? Bien, a veces, esto es lo que es un drawback, digamos, ¿no? Un aspecto negativo. A veces utilizar la solución abstracta a un problema concreto puede no ser lo adecuado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, capaz que es lo que se llama, ¿no? que dicen ahí overkill, digamos, ¿no? Hay dos estados en el sistema y los vas a preguntar dos veces, no es necesario aplicar un patrón. Poner un atributo o 1 0 y ya está prendido, apagado, yo qué sé. ¿Está bien? En vez de definir una clase, un data type, lo que sea, para poder aplicar eso. Para poder modelar estados. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Sí? Es demasiado. Quiero matar un mosquito con una bazooka. ¿Está bien? Entonces a veces puede no ser el enfoque adecuado. ¿Está bien? Por más de que lo conozca y lo quiera usar, no lo voy a forzar. ¿Está? Esto depende de las características del problema concreto. ¿Está? Y eso es un ejemplo. ¿Está? Entonces, el primer patrón que vamos a ver es el singleton, pero esperen un poquito antes, ya para meternos de lleno en otro problema. Un segundo. Esperen un poquito. Sí, entonces vamos a ver algunos ejemplos primero acá para llevarlo un poquito a la práctica, ¿sí? ¿Se ve? Digan que sí. A ver, siguiendo este esquema, ¿no? Fíjense en lo que es patrones de diseño, ¿no? De diseño de interfaz. UI es User Interface, ¿sí? Diseño de interfaz. El problema, ¿qué problema resuelve el tener un link al home? ¿Sí? El típico que aprieto en el logo y me lleva al home. ¿Qué problema resuelve? Tiene que haber la posibilidad de que el usuario pueda volver al inicio en todo momento. ¿Cómo se resuelve ese problema? Poner un link al home. ¿Está bien? No les quiero marear mucho con aspectos de interfaz porque es todo un mundo aparte. ¿Está? Pero recuerden que los patrones la definición aplica para solucionar un problema, ¿no? A ver Sí, entonces este es un sitio que, por ejemplo, sugiere patrones en .NET, ¿ah? Que es la tecnología de Microsoft. Sí, fíjense, por ejemplo, el factory, el que acabamos de ver. Sí, entonces dice, miren, tiene el patrón factory que me dice la definición, ¿sí? Me dice la frecuencia de uso, ¿ah? Me propone la estructura, me define los participantes,
me da una descripción de qué hace cada uno. Y bueno, después me da obviamente el código, que sería ya la interacción necesaria. La interacción necesaria para poder implementar. Sí, bueno, y después me da un ejemplo real si lo quieren correr, hacer copy-paste, bla, bla, bla. Y así, con una infinidad, ¿no? Esto es algo que... Este es el siguiente que vamos a ver, ¿sí? Pero esto es una categorización. Deme un segundo. Sí, pero eso lo pueden usar de referencia. Los patrones son los mismos, no importa, independientemente, más que nada todo lo que es software, los patrones van a ser los mismos, independientemente si están implementados en JavaScript, .NET, Java, C, lo que sea. ¿Bien? Se basan en la misma idea porque son todos orientados a objetos en este contexto. Sí, a ver un segundo. Un segundo. Bien, entonces le voy a dar con esto. Me falta esa diapositiva. Una cosa que no hablamos o mencionamos. Ok. Me voy a basar en esto. Me voy a basar en esto para una clasificación que se hace de los patrones que van a ver. ¿Sí? Van a ver que se clasifican en tres grandes tipos, ¿tá? Que son lo que son patrones creacionales, ¿tá? Que implican patrones que resuelven problemas en lo que es creación de objetos, ¿sí? O instanciación de objetos. Ahí, por mencionarlos, nosotros vamos a ver el factory, ¿sí? Van a ver singleton, ¿tá? Y por ejemplo se podrían ver estos dos también, si les interesa. Después hay patrones que aplican o resuelven problemas relacionados patrones que van o intentan descubrir problemas que involucran aspectos estructurales del sistema. Necesito modelar cosas compuestas, necesito modelar cosas que estén parcialmente tipadas, ¿sí? Que van sobre aspectos más bien estructurales del sistema. ¿Tá? Es simplemente una clasificación que bien mismo la pueden repasar en este sitio. ¿Tá? Y entre esos, nosotros de esos vamos a ver probablemente Composite. Sí, vamos a ver Composite, ¿tá? Que aplica para justamente trabajar con objetos que están compuestos o estructuras de objetos compuestas. Van a ver fachada y van a ver proxy sin duda en el laboratorio. ¿Sí? Bridge creo que aparece en algún ejercicio del práctico también, ¿tá? Y después están también los patrones que atacan problemas de comportamiento, ¿está bien? Que son más bien funcionales. ¿Sí? Por ejemplo, quiero poder recorrer una colección. Vamos a decir iterar para definir el patrón iterator, pero tengo una colección y quiero poder recorrer los elementos que tiene esa colección. Bueno, hay un patrón que define lo que se llama un iterador, que lo que hace es recorre y de alguna manera te va retornando uno a uno los elementos de esa colección. Eso responde a un patrón, por más simple y sencillo que parezca. Ahí hay maneras bien interesantes de hacerlo. Otro de comportamiento que vamos a ver es el observer y el state, que lo que hace es, el observer, bueno, es un mecanismo de notificación ante eventos. ¿Sí? Hay un evento y bueno, quiero poder notificar al resto. Y el otro que vamos a ver también en el teórico lo vamos a ver es el state, que lo que hace es modela el estado de cosas que existan en mi sistema. Entonces, básicamente, tres tipos de categorización para los patrones, que eran creacional, estructural y de comportamiento. ¿Tá? Que es simplemente una manera de categorizar para poder entender sobre qué problema van. Yo los puedo... esto obviamente no es exclusivo, ¿no?
La aplicación de un patrón de comportamiento puede perfectamente solucionarme un problema estructural, ¿sí? O como parte de ese patrón se me sugiere una estructura. ¿Está bien? Esto es simplemente una manera de categorizarlos sobre el problema del que hacen foco. ¿Está? Y de hecho yo voy a poder, como dije, no solo adaptar los problemas, no solo adaptar los patrones a mi problema concreto, modificándolo a necesidad, sino que voy a poder combinarlos también. Voy a poder agarrar 2 o 3 de estos y combinarlos. Entonces necesito manejar estado y que se notifiquen cosas y aparte que se creen objetos de determinado tipo. Entonces agarro 3, ¿no? Tengo esos 3 problemas. No se trata de agarrar todo lo que pueda y utilizarlo, ¿no? Sino, mirá qué bueno, tengo estas 3 soluciones, voy a intentar de combinarlas en una sola para cumplir con mi caso de uso. ¿Está bien? Bien, ¿está? Esto pueden entrar, obviamente, hay 1000 referencias, ¿sí? Este también lo vamos a ver, template y strategy. De estos vamos a ver estos 4 y este también, sí, pero sepan que incluso esto es un subconjunto, estos que van a ver en esta página es un subconjunto de los básicos en lo que es este diseño de software. ¿Está bien? En particular, y yo como les comentaba, yo tuve una mala experiencia en una entrevista con en particular, con este patrón, que lo aprendí a fuego, ¿sí? Que bueno, fue una entrevista justamente y me preguntaron, no me preguntaron si sabía los patrones, decime lo de los roles, me dieron un problema a resolver y yo ni siquiera lo conocía, ¿tá? Y la respuesta que estaban esperando era aplicar este patrón, por ejemplo. Y yo ahí con mi strategy y lo que conocía que había dado P4 me defendí como pude, ¿tá? Pero esta era una solución mucho mejor que simplemente, como nunca leí, nunca vi de qué se trataba, hice agua. No sabía solucionarlo y eso demuestra, las consecuencias que tiene, digamos, no conocer esa solución. Sí, pero sepan que hay muchos patrones. ¿Qué tantos van a necesitar de esto? Y bueno, ahí pues capaz que salen y alguno más les dice, yo nunca apliqué un patrón. Bueno, eso es como siempre va a terminar siendo relativo. Lo que sí les puedo garantizar es que la enormidad de cosas que van a utilizar o van a terminar utilizando para programar, lo que sea, se basan en estas cosas. O de alguna manera u otra utilizan alguna cosa de estas. ¿Tá? Capaz que me la simplifican al punto que solo voy y hago drag and drop para programar. ¿Tá? Y todo eso se basa en estas cosas. Entonces tener un buen conocimiento de esto creo que les va a resultar bien importante. En algún momento, capaz que en el principio, pero más adelante sin duda. Sí, con esto cerramos por hoy. Me quedo por cualquier duda y la clase que viene seguimos.